La promesa se despierta con un aire extraño, como si las paredes del palacio hubieran escuchado durante la noche secretos imposibles de callar. Desde los primeros compases del día, la tensión recorre cada pasillo con la misma fuerza con la que el viento sacude los árboles del jardín. Nadie en la casa puede ignorar que algo está a punto de cambiar para siempre. Lo sienten los criados, con susurros nerviosos en la cocina y miradas fugaces en el zaguán, y lo perciben también los señores, acostumbrados a un orden que ahora se tambalea. Manuel, el hijo menor de los marqueses, atraviesa los corredores con paso firme, aunque sus ojos delatan la batalla interior que libra desde hace semanas. Las dudas sobre el rumbo de su empresa, los constantes intentos de Leocadia por influir en sus decisiones y la sombra alargada de los conflictos familiares han hecho de él un hombre más serio, menos dispuesto a tolerar ambigüedades. Ha llegado el momento de cortar de raíz aquello que amenaza su proyecto de vida, y esa determinación, aunque dolorosa, es la que marcará el pulso de toda la jornada. El eco de los cascos de los caballos anuncia la llegada de los militares. No es una visita protocolaria, sino un verdadero terremoto para los Luján. El coronel Fuentes, acompañado de varios oficiales, exige que Lorenzo de la Mata dé la cara y responda por sus negocios ilícitos. El capitán, altivo en apariencia pero con el corazón golpeando con violencia dentro del pecho, comprende que ya no hay escapatoria posible. La justicia ha llamado a su puerta y lo hace con la contundencia de la verdad que todo lo desarma. El palacio se paraliza. Criados y señores son testigos de cómo Lorenzo, durante tanto tiempo protegido por intrigas y silencios, es obligado a enfrentarse al peso de sus culpas. Mientras tanto, en los salones principales, Catalina y Martina se miran como si fueran dos espejos deformados que reflejan únicamente la desconfianza. Cada palabra entre ellas es un dardo envenenado, cada silencio un grito contenido. La tensión ha alcanzado un punto de no retorno. Martina, acostumbrada a desplegar su altivez como un escudo, siente que Catalina le arrebata cada vez más espacio en la gestión y la vida de la promesa. Y Catalina, agotada de intentar imponer la razón frente a los caprichos de su prima, comprende que no habrá entendimiento posible. Esta jornada será la del golpe sobre la mesa. Una de las dos deberá ceder, y Martina, empujada por su orgullo, se prepara para tomar una decisión drástica que la cambiará para siempre. En los aposentos de servicio, el ambiente no es menos tenso. Samuel, siempre en el filo entre la obediencia y la rebeldía, se encuentra al borde de la expulsión. Cristóbal, nuevo mayordomo y hombre de carácter inflexible, ha considerado que su permanencia es un lastre para el orden de la casa. La noticia corre como pólvora entre los criados, generando divisiones y temores. Sin embargo, es Toño quien, con sorprendente determinación, se planta ante Cristóbal y le suplica que reconsidere. El joven, movido por un instinto de justicia que hasta él mismo desconocía, defiende el valor de Samuel con una pasión que conmueve a más de uno. La firmeza de Toño hace que Cristóbal dude. ¿Será justo condenar a un hombre por errores pasados sin darle oportunidad de redimirse? El día avanza y, en medio de ese torbellino, Toño y Enora deciden dar un paso que cambiará sus vidas. Después de semanas de encuentros furtivos y confidencias compartidas, toman la resolución de anunciar oficialmente su relación. Lo hacen con ilusión, convencidos de que Manuel, quien tanto ha compartido con ellos, acogerá la noticia con alegría. Pero la reacción de Manuel es un jarro de agua fría. Lejos de sonreír, los observa con un gesto duro, casi helado. No es que se oponga a su felicidad, sino que siente que han elegido el peor momento para hablarle de amores cuando él mismo se encuentra sumido en una lucha interior por salvar su empresa y definir su futuro. La decepción en el rostro de Toño y Enora es evidente. Esperaban apoyo, recibieron distancia. Y es que Manuel, a esas alturas del día, ya ha tomado su gran decisión. Leocadia no formará parte de sus planes. La mujer, con su carácter calculador y su habilidad para insinuarse en todos los rincones de la vida del joven, había creído poder consolidar una posición de poder a través de él. Pero Manuel, hastiado de ambigüedades, decide romper ese lazo de una vez por todas. El anuncio se lo hace con la frialdad de quien sabe que no hay marcha atrás. Sus palabras, firmes y sin titubeos, caen sobre Leocadia como una sentencia. No habrá sitio para ella en la empresa que él sueña construir. Y esa exclusión, pronunciada en voz alta, resuena como un golpe seco en los muros del palacio, donde todos entienden que un ciclo ha llegado a su fin. Mientras las horas caen y el sol comienza a teñir de rojo los ventanales, los ecos de las decisiones tomadas siguen expandiéndose.
Cada personaje, desde el más noble hasta el más humilde, se ve arrastrado por la corriente de cambios que sacude la promesa. Lo que parecía una rutina inmutable se transforma en una cadena de quiebras emocionales y giros inesperados. Nadie puede predecir lo que vendrá después, pero todos saben que la historia ya no será la misma. La promesa se despierta con un aire extraño, como si las paredes del palacio hubieran escuchado durante la noche secretos imposibles de callar. Desde los primeros compases del día, la tensión recorre cada pasillo con la misma fuerza con la que el viento sacude los árboles del jardín. Nadie en la casa puede ignorar que algo está a punto de cambiar para siempre. Lo sienten los criados, con susurros nerviosos en la cocina y miradas fugaces en el zaguán, y lo perciben también los señores, acostumbrados a un orden que ahora se tambalea. Manuel, el hijo menor de los marqueses, atraviesa los corredores con paso firme, aunque sus ojos delatan la batalla interior que libra desde hace semanas. Las dudas sobre el rumbo de su empresa, los constantes intentos de Leocadia por influir en sus decisiones y la sombra alargada de los conflictos familiares han hecho de él un hombre más serio, menos dispuesto a tolerar ambigüedades. Ha llegado el momento de cortar de raíz aquello que amenaza su proyecto de vida, y esa determinación, aunque dolorosa, es la que marcará el pulso de toda la jornada. El eco de los cascos de los caballos anuncia la llegada de los militares. No es una visita protocolaria, sino un verdadero terremoto para los Luján. El coronel Fuentes, acompañado de varios oficiales, exige que Lorenzo de la Mata dé la cara y responda por sus negocios ilícitos. El capitán, altivo en apariencia pero con el corazón golpeando con violencia dentro del pecho, comprende que ya no hay escapatoria posible. La justicia ha llamado a su puerta y lo hace con la contundencia de la verdad que todo lo desarma. El palacio se paraliza. Criados y señores son testigos de cómo Lorenzo, durante tanto tiempo protegido por intrigas y silencios, es obligado a enfrentarse al peso de sus culpas. Mientras tanto, en los salones principales, Catalina y Martina se miran como si fueran dos espejos deformados que reflejan únicamente la desconfianza. Cada palabra entre ellas es un dardo envenenado, cada silencio un grito contenido. La tensión ha alcanzado un punto de no retorno. Martina, acostumbrada a desplegar su altivez como un escudo, siente que Catalina le arrebata cada vez más espacio en la gestión y la vida de la promesa. Y Catalina, agotada de intentar imponer la razón frente a los caprichos de su prima, comprende que no habrá entendimiento posible. Esta jornada será la del golpe sobre la mesa. Una de las dos deberá ceder, y Martina, empujada por su orgullo, se prepara para tomar una decisión drástica que la cambiará para siempre. En los aposentos de servicio, el ambiente no es menos tenso. Samuel, siempre en el filo entre la obediencia y la rebeldía, se encuentra al borde de la expulsión. Cristóbal, nuevo mayordomo y hombre de carácter inflexible, ha considerado que su permanencia es un lastre para el orden de la casa. La noticia corre como pólvora entre los criados, generando divisiones y temores. Sin embargo, es Toño quien, con sorprendente determinación, se planta ante Cristóbal y le suplica que reconsidere. El joven, movido por un instinto de justicia que hasta él mismo desconocía, defiende el valor de Samuel con una pasión que conmueve a más de uno. La firmeza de Toño hace que Cristóbal dude. ¿Será justo condenar a un hombre por errores pasados sin darle oportunidad de redimirse? El día avanza y, en medio de ese torbellino, Toño y Enora deciden dar un paso que cambiará sus vidas. Después de semanas de encuentros furtivos y confidencias compartidas, toman la resolución de anunciar oficialmente su relación. Lo hacen con ilusión, convencidos de que Manuel, quien tanto ha compartido con ellos, acogerá la noticia con alegría. Pero la reacción de Manuel es un jarro de agua fría. Lejos de sonreír, los observa con un gesto duro, casi helado. No es que se oponga a su felicidad, sino que siente que han elegido el peor momento para hablarle de amores cuando él mismo se encuentra sumido en una lucha interior por salvar su empresa y definir su futuro. La decepción en el rostro de Toño y Enora es evidente. Esperaban apoyo, recibieron distancia. Y es que Manuel, a esas alturas del día, ya ha tomado su gran decisión. Leocadia no formará parte de sus planes. La mujer, con su carácter calculador y su habilidad para insinuarse en todos los rincones de la vida del joven, había creído poder consolidar una posición de poder a través de él. Pero Manuel, hastiado de ambigüedades, decide romper ese lazo de una vez por todas. El anuncio se lo hace con la frialdad de quien sabe que no hay marcha atrás. Sus palabras, firmes y sin titubeos, caen sobre Leocadia como una sentencia.
no habrá sitio para ella en la empresa que él sueña construir. Y esa exclusión, pronunciada en voz alta, resuena como un golpe seco en los muros del palacio, donde todos entienden que un ciclo ha llegado a su fin. Mientras las horas caen y el sol comienza a teñir de rojo los ventanales, los ecos de las decisiones tomadas siguen expandiéndose. Cada personaje, desde el más noble hasta el más humilde, se ve arrastrado por la corriente de cambios que sacude la promesa. Lo que parecía una rutina inmutable se transforma en una cadena de quiebras emocionales y giros inesperados. Nadie puede predecir lo que vendrá después, pero todos saben que la historia ya no será la misma. El eco de la detención de Lorenzo todavía resuena en cada esquina del palacio. Aunque los soldados ya han partido, dejando tras de sí un silencio pesado, el aire sigue cargado de ese olor metálico que deja la justicia cuando se impone de forma implacable. Nadie ignora que lo ocurrido marca un antes y un después. Catalina lo observa desde una distancia prudente, con la serenidad de quien sabe que la verdad siempre termina saliendo a la luz, pero Martina lo vive como una afrenta personal. Para ella, la vergüenza del capitán es también un reflejo de su propia fragilidad, una grieta que amenaza con devorar su imagen impecable. Martina recorre sus aposentos con pasos cortos y furiosos. Cada movimiento suyo, desde abrir el tocador hasta acomodar los vestidos, está impregnado de una rabia contenida. Siente que la casa la asfixia, que Catalina, con su calma y sensatez, le arrebata el terreno que le corresponde por derecho. Y así, en medio de ese torbellino emocional, decide que no permitirá que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, le dicte cómo vivir. El dilema se transforma en resolución. Si Catalina quiere enfrentarse a ella, tendrá que estar preparada para una guerra sin reglas. Y esa determinación, que arde en sus ojos, es la chispa que anuncia un futuro conflicto más amargo de lo que cualquiera imagina. Catalina, por su parte, no busca el enfrentamiento. La joven marcanesa ha aprendido que en el silencio y la constancia se halla la verdadera fuerza. Sin embargo, cuando escucha a Martina alzar la voz, cuando percibe sus desplantes en las reuniones familiares, sabe que no puede seguir tolerando aquel desafío sin consecuencias. Su deber no es solo proteger la herencia de los Luján, sino también garantizar que la casa se sostenga en valores de justicia y respeto. Y aunque la idea de enfrentarse abiertamente a su prima le resulta dolorosa, comprende que ha llegado el momento de poner límites. La tensión entre ambas crece como una cuerda tensa que en cualquier instante amenaza con romperse. En medio de ese conflicto femenino, Manuel libra su propia batalla. El rechazo a Leocadia no fue un gesto impulsivo, sino la conclusión de un proceso largo y tormentoso. Años de depender de la influencia de los demás lo han llevado a la convicción de que, si quiere construir algo verdaderamente suyo, debe cortar con cualquier sombra que pretenda manipularlo. Leocadia, astuta y orgullosa, intenta aún una última maniobra, acercándose a Alonso y Cruz, buscando en los marqueses un respaldo que la reintegre al círculo de poder. Pero ni siquiera ellos, atrapados en sus propios dilemas, parecen dispuestos a cargar con su ambición frustrada. Manuel observa ese esfuerzo con una mezcla de compasión y desdén. No hay espacio para ella en la empresa, ni en su futuro. Esa misma firmeza es la que sorprende a Toño y Enora cuando, con ilusión, le anuncian su relación. Lo hacen en los jardines, bajo un cielo que lentamente se oscurece. Esperaban un gesto de complicidad, una palabra cálida, quizá una felicitación. Pero lo que reciben es un silencio pesado y una mirada distante. Manuel, con el corazón endurecido por sus propios problemas, no logra alegrarse por ellos. En su mente, cada unión, cada noviazgo, le recuerda la fragilidad de los vínculos, la facilidad con que se transforman en cadenas. Y aunque no lo dice en voz alta, la frialdad de su reacción deja a los jóvenes con el alma helada. Enora, herida, se refugia en su taller. Entre piezas de metal y planos de motores, busca la calma que siempre le proporcionan los engranajes. Pero incluso allí, el eco de la desaprobación de Manuel se cuela en su pensamiento. Siente que, de algún modo, su amor por Toño es considerado un obstáculo, una distracción en medio de los grandes proyectos del heredero. Y esa sensación de ser juzgada la hiere profundamente. Toño, en cambio, se mantiene firme. Si Manuel no aprueba su relación, no es su problema. Por primera vez, el joven se muestra dispuesto a desafiar la autoridad implícita del marqués en formación. El amor por Enora le da la valentía que nunca creyó tener. Mientras tanto, en la planta baja, la discusión sobre el futuro de Samuel se intensifica. Cristóbal, con su porte severo y su voz grave,
Insiste en que el criado ha demostrado demasiadas veces su incapacidad de integrarse en la disciplina de la casa. Pero Toño, inesperadamente, irrumpe en la conversación con argumentos que sorprenden incluso a Pía y a Rómulo. Habla de segundas oportunidades, de la necesidad de no condenar a un hombre por errores del pasado. Sus palabras, cargadas de sinceridad, hacen vacilar al nuevo mayordomo. Por un instante, el rostro rígido de Cristóbal se suaviza, y en su mirada aparece una duda que nadie le había visto antes. Quizás Samuel aún tenga un lugar, siempre y cuando sepa demostrar lealtad. La noticia corre como pólvora entre los sirvientes. Algunos suspiran aliviados, otros fruncen el ceño con desconfianza. Pero todos coinciden en que Toño, el joven aprendiz, ha dado un paso inesperado al plantarse ante Cristóbal. Esa valentía, unida a su unión con Enora, lo convierte en un personaje clave en la dinámica de la servidumbre. Ya no es el muchacho ingenuo que obedecía sin cuestionar. Ahora es alguien dispuesto a luchar por lo que cree justo. El atardecer cae sobre la promesa, tiñendo de tonos naranjas los ventanales y alargando las sombras en los pasillos. En esa penumbra, Manuel se encierra en su despacho. Sobre la mesa, los planos de su empresa se mezclan con cartas sin responder y documentos pendientes. Cada hoja parece pesar como una losa. Sabe que al excluir a Leocadia ha dado un paso necesario, pero también siente el vértigo de quien camina sin red. No habrá excusas si fracasa. El futuro dependerá únicamente de él. Y esa carga, aunque lo fortalece, también lo atormenta. En sus ojos se lee el miedo al abismo, pero también la chispa de la esperanza de quien por fin se reconoce dueño de su destino. Esa noche, mientras el palacio se sumerge en un silencio casi irreal, las decisiones del día siguen latiendo en los corazones de todos. Catalina y Martina preparan sus estrategias, Toño y Enora buscan consuelo el uno en el otro, Samuel espera con ansiedad el veredicto de Cristóbal, y Manuel, solo en su despacho, contempla las llamas de la chimenea como si en ellas pudiera adivinar el porvenir. Lo que nadie sabe es que esas brasas no solo iluminan sus dudas, sino que también anuncian el incendio de pasiones, traiciones y lealtades que está a punto de arrasar la promesa. El amanecer trae consigo una calma engañosa. Los primeros rayos de sol iluminan los jardines de la promesa como si nada hubiera ocurrido el día anterior, pero los muros del palacio saben guardar la memoria de los acontecimientos. Cada piedra parece cargada de lo que allí se vivió. La caída de Lorenzo, la determinación de Manuel, los roces entre Catalina y Martina. La rutina se inicia, pero bajo esa superficie ordenada se esconde un hervidero de tensiones. Catalina despierta temprano, como de costumbre. Su carácter metódico la impulsa a tomar las riendas de la hacienda incluso en medio de las tormentas familiares. Sin embargo, ese día algo pesa más en su ánimo. La certeza de que Martina no se detendrá hasta arrastrarla a un conflicto abierto. La recuerda en el salón, con la barbilla alzada y los ojos encendidos de orgullo, y siente que la grieta entre ambas ya es demasiado profunda. Mientras se viste con un traje sobrio y funcional, se repite a sí misma que no puede dar un paso atrás. Su deber con la promesa exige firmeza, aunque ello signifique romper definitivamente con su prima. Martina, en cambio, se levanta con la decisión de demostrar que su palabra vale tanto como la de Catalina. Durante años ha vivido bajo la sombra de su prima, oyendo comparaciones y críticas veladas. Ahora, con el barón de Valladares mostrando interés en sus opiniones, percibe que se abre una oportunidad para brillar por cuenta propia. Para ella, ese respaldo externo es la llave que le permitirá liberarse del dominio moral de Catalina. No será fácil, pero ha decidido que el enfrentamiento es inevitable. En el centro de la escena sigue Manuel, atrapado entre las responsabilidades familiares y los desafíos de su empresa. La noche anterior no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leocadia, primero altivo, luego derrotado, y finalmente frío como el hielo. Sabía que su exclusión sería interpretada como una humillación, y aún así no dio marcha atrás. Ahora se pregunta si esa determinación lo fortalecerá o si, por el contrario, provocará represalias veladas que complicarán más su futuro. El joven marqués se sirve una taza de café, pero la bebida amarga no logra despejar su mente. Los criados perciben esa tensión desde la cocina hasta el zaguán. Petra, siempre atenta a la oportunidad de sembrar discordia, comenta con malicia que Manuel ha decidido deshacerse de Leocadia porque teme su influencia. Pía, más cauta, le responde que quizá lo que teme es perder la independencia que tanto ha costado construir. La conversación se corta en seco cuando aparece Cristóbal.
Su presencia impone silencio. Nadie olvida que tiene en sus manos el destino de Samuel, y cualquier palabra fuera de lugar podría volverse en contra de quien la pronuncie. Mientras tanto, Samuel aguarda con el alma en vilo. Sabe que su futuro pende de un hilo y que la intervención de Toño podría no ser suficiente. Pasea por el patio como un león enjaulado, recordando cada error cometido, cada discusión que lo puso en entredicho. Y sin embargo, en medio de esa angustia, siente un rayo de esperanza. Alguien lo ha defendido. Esa sensación, nueva para él, lo llena de un extraño orgullo. Quizá aún no esté todo perdido. A media mañana, los militares regresan, esta vez no con el estrépito de los caballos, sino con la sobriedad de un procedimiento oficial. Lorenzo es trasladado fuera de la finca, rumbo al consejo militar que lo juzgará. Su salida es presenciada por criados y señores, y en cada mirada se mezcla el alivio con la incertidumbre. Algunos creen que con él se va la raíz de muchos males, otros temen que su caída arrastre consigo secretos todavía más oscuros. Manuel observa la escena con los brazos cruzados, en silencio. No hay en su gesto compasión ni rencor, solo la convicción de que el tiempo de los complots ha terminado. Ese mismo instante sirve de catalizador para Catalina y Martina. En el salón principal, la discusión que ambas habían pospuesto estalla con fuerza. Catalina, con voz firme, exige que Martina deje de interferir en la gestión de la promesa. Martina, hiriente, le responde que no soporta más sus sermones de rectitud y que no necesita lecciones de nadie. El intercambio de palabras se eleva hasta convertirse en un auténtico duelo verbal. Los criados, que escuchan desde la galería, se miran entre sí con ojos asustados. Nunca antes las habían visto tan cerca de la ruptura. Las frases se convierten en heridas, y la tensión se hace insoportable. Finalmente, Martina pronuncia la decisión que llevaba días gestando. Si Catalina insiste en reducirla al silencio, ella preferirá marcharse, aunque eso signifique renunciar a la comodidad del palacio. Sus palabras, cargadas de rabia, dejan a Catalina inmóvil durante unos segundos. La idea de perder a su prima la sacude, pero su orgullo le impide ceder. No responde, solo la mira con una frialdad que equivale a un desafío. Al caer la tarde, los pasillos de la promesa se llenan de murmullos. La posible partida de Martina se convierte en el tema de conversación. Algunos criados comentan que la joven jamás abandonará la seguridad del palacio, que sus palabras no son más que un arrebato. Otros creen que es capaz de todo con tal de demostrar su independencia. Mientras tanto, Manuel escucha esas habladurías desde su despacho, y una punzada de preocupación atraviesa su pecho. Sabe que, si Martina se marcha en medio de un conflicto, la reputación de la familia quedará manchada. Pero también sabe que no puede interponerse en la batalla entre primas sin arriesgarse a que lo acusen de favoritismo. Enora aprovecha ese clima convulso para refugiarse en su trabajo. El taller se convierte en su santuario, un lugar donde las tensiones familiares no la alcanzan. Allí, entre herramientas y piezas de motor, siente que todo cobra sentido. Toño la acompaña, intentando animarla tras la fría reacción de Manuel. Sus palabras de aliento, llenas de ternura, logran arrancarle una sonrisa, aunque en su interior persista la herida. Ambos saben que su amor será puesto a prueba una y otra vez por el entorno hostil de la finca, pero están decididos a resistir. La noche cae y, con ella, el palacio se sumerge en un silencio espeso. Manuel se queda solo, de nuevo, frente a las llamas de la chimenea. Repasa mentalmente las decisiones del día y siente el peso de cada una. Ha apartado a Leocadia, ha mostrado dureza con Toño y Enora, ha observado cómo Lorenzo era llevado a juicio, y ha visto a sus primas al borde de la ruptura. Todo en una sola jornada. Su vida, y la de la promesa, ha cambiado de rumbo. Y aunque el cansancio amenaza con derrumbarlo, en su mirada hay una chispa nueva. La de quien empieza a asumir que el destino no se hereda, se conquista. La mañana siguiente se abre con un aire denso, como si el propio cielo supiera que en la promesa nada volverá a ser como antes. La detención de Lorenzo ha dejado un vacío extraño. No se le ve pasear altivo por los pasillos ni escuchar su voz imponente en los salones. Su ausencia pesa más que su presencia, porque todos saben que tras ese arresto podrían salir a la luz secretos guardados durante años. Los criados se cruzan en los pasillos con expresiones tensas, incapaces de ocultar la mezcla de alivio y temor que sienten. Catalina recorre los terrenos con la determinación de siempre, pero en su interior hierve la preocupación. La discusión con Martina no deja de resonarle en la cabeza.
Recordar las palabras de su prima. Esa amenaza de marcharse del palacio. Es como sentir una daga clavada en el corazón. Catalina sabe que la convivencia ha sido difícil, pero jamás imaginó que la situación llegaría a un extremo semejante. Mientras observa a los jornaleros trabajar, comprende que el peso de la responsabilidad se vuelve cada día más insoportable. Y aún así, no puede dar un paso atrás. Ceder significaría perder el respeto de todos. Martina, por su parte, ha tomado una decisión que repite para sí misma como un mantra. No permitirá que Catalina la arrincone. En el silencio de su habitación, mientras acaricia con la mirada las joyas y vestidos que tanto valora, se pregunta si realmente estaría dispuesta a abandonarlo todo. El orgullo le dice que sí, pero la inseguridad le susurra que no sabría sobrevivir lejos del lujo. Ese conflicto interno la desgarra, y sin embargo, cuando piensa en la humillación sufrida, su orgullo vuelve a imponerse. No aceptará ser una sombra de Catalina. En el ala norte del palacio, Manuel intenta concentrarse en sus proyectos empresariales. Los planos del motor y las cuentas de la compañía están sobre la mesa, pero su mente se dispersa una y otra vez. La imagen de Leocadia, abandonando su despacho con la mirada fría y los labios apretados, no lo deja tranquilo. Sabe que esa mujer no se resignará a la derrota. Su instinto le dice que ella buscará la forma de vengarse, quizá a través de alianzas secretas o revelaciones incómodas. Y aunque se repite que su decisión fue la correcta, el temor a las represalias le provoca un nudo en la garganta. En la cocina, el ambiente es igual de tenso. Pia trata de mantener el orden, pero hasta ella no puede ignorar los rumores que circulan. Petra, con su habitual veneno en las palabras, asegura que Manuel está cavando su propia tumba al enemistarse con Leocadia. Rómulo intenta poner calma, recordando que la autoridad del joven marqués es incuestionable. Pero incluso en él se percibe una sombra de inquietud. Sabe que en la promesa ninguna decisión queda sin consecuencias. En medio de esa tensión general, Toño y Enora viven su propia montaña rusa emocional. Tras la fría reacción de Manuel, la joven mecánica se siente rechazada, como si sus logros y su amor fueran vistos como un estorbo. Enora, siempre tan orgullosa de su independencia, se sorprende a sí misma dudando de su lugar en el palacio. Toño, en cambio, se mantiene firme. Con una ternura inesperada en él, le asegura que su relación no depende de la aprobación de nadie. Su determinación conmueve a Enora, que poco a poco recupera la confianza. Y aunque ambos saben que los obstáculos serán constantes, deciden que su amor será su refugio. Mientras tanto, Samuel se debate entre la esperanza y el miedo. Cristóbal aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su destino. El joven criado recuerda la defensa apasionada de Toño y se aferra a esa posibilidad como un náufrago a una tabla. Al pasar junto a Pia, le confiesa con voz temblorosa que no sabe si tendrá un lugar en el futuro de la casa. La mujer lo mira con una mezcla de compasión y dureza. Le recuerda que en la promesa la lealtad se demuestra día a día. Samuel baja la cabeza, consciente de que aún tiene mucho que probar. La tarde llega con un anuncio inesperado. Catalina convoca a Martina para una conversación privada en el salón principal. Las dos primas se sientan frente a frente, la tensión cortando el aire como un cuchillo. Catalina, con voz serena pero firme, le dice que está dispuesta a escucharla, pero que no tolerará más desafíos. Martina responde con ironía, asegurando que no piensa dejarse controlar. El intercambio se convierte en un duelo de miradas, y por un instante parece que ninguna dará el brazo a torcer. Pero entonces, Martina suelta la bomba. Ha decidido marcharse del palacio durante una temporada. No será una huida, asegura, sino una manera de demostrar que puede brillar por sí sola. Catalina contiene la respiración, la noticia la sacude como un trueno. Aunque su orgullo le impide mostrar debilidad, en su interior siente miedo. ¿Qué dirá la sociedad si Martina abandona la promesa en medio de un conflicto? ¿Qué pensarán los aliados y rivales de la familia? El riesgo de escándalo es enorme. Sin embargo, antes de responder, Catalina se levanta y mira por la ventana. Su silencio es la única respuesta, y en ese silencio Martina encuentra la confirmación que buscaba. Su decisión no tiene marcha atrás. Esa noche, el palacio entero comenta la posible partida de Martina. Algunos criados suspiran aliviados, cansados de su altivez. Otros murmuran que Catalina se quedará sola en su cruzada. Manuel, al enterarse, siente una punzada de responsabilidad. Si su prima se marcha, el equilibrio de la familia se tambaleará. Pero tampoco puede obligarla a quedarse. Su única certeza
en medio de ese torbellino, es que el futuro de la promesa será radicalmente distinto después de esta jornada. La mañana siguiente comienza con un silencio distinto, más denso, casi solemne. El rumor sobre la partida de Martina ya no es solo un comentario entre pasillos, es una certeza que flota en el aire. Sus maletas, colocadas en el vestíbulo, son una señal visible de su determinación. Los criados se detienen a mirar de reojo, algunos con alivio, otros con compasión, todos conscientes de que un capítulo de la vida del palacio está a punto de cerrarse. Martina desciende las escaleras con paso firme, luciendo un vestido impecable que parece más una armadura que un adorno. Cada escalón que baja es un desafío lanzado al mundo, un recordatorio de que no acepta someterse a la sombra de Catalina. Catalina la espera en el rellano, erguida, con la serenidad de quien comprende que la batalla se ha perdido, al menos de momento. Sus ojos, sin embargo, revelan una mezcla de tristeza y orgullo. Querría decirle que no se marche, que juntas podrían ser más fuertes, pero sabe que su prima no lo interpretaría como un gesto de cariño sino como una concesión. Y Catalina no está dispuesta a dar la impresión de debilidad, así que la deja partir, con un gesto contenido que encierra más emociones de las que muestra. Martina, por su parte, alza la barbilla y sale por la puerta principal sin mirar atrás, convencida de que su destino está en otra parte. El vacío que deja Martina es inmediato. Los criados comentan en voz baja que la casa parece más tranquila sin sus desplantes, pero Catalina siente que la ausencia de su prima pesa más de lo que admitiría en público. A solas, en su habitación, permite que una lágrima silenciosa recorra su mejilla. No por el conflicto, ni por la humillación, sino por la certeza de que la familia se fragmenta cada vez más. Y mientras contempla el espejo, se promete a sí misma que hará lo imposible por sostener la promesa, aunque tenga que hacerlo sola. En otro rincón del palacio, Samuel recibe finalmente la noticia que tanto temía. Cristóbal lo convoca en la biblioteca, con la seriedad de siempre. El joven criado entra con el corazón en un puño, preparado para lo peor. Cristóbal lo observa unos segundos antes de hablar, como si quisiera medir cada palabra. Finalmente le dice que permanecerá en la promesa, pero bajo una estricta condición. Deberá demostrar con hechos su lealtad y su capacidad de trabajo. No habrá segundas oportunidades si falla. Samuel respira aliviado, pero también comprende el peso de esa advertencia. Para él, ese veredicto es una condena y una salvación al mismo tiempo. Los demás criados reaccionan con sorpresa. Algunos, como Petra, lo ven como un error. Para ella, Samuel es un estorbo que debería haber desaparecido hace tiempo. Pero Pía y Rómulo entienden que, detrás de la severidad de Cristóbal, se esconde un gesto de justicia. La casa necesita orden, sí, pero también necesita esperanza. Y Samuel, con todas sus faltas, representa esa posibilidad de redención que a veces se le niega a los más humildes. Mientras tanto, Manuel lidia con las consecuencias de su propia decisión. Al rechazar a Leocadia de sus planes empresariales, ha marcado un límite claro, pero también ha despertado enemigos que no se resignan a la derrota. Un mensajero llega al palacio con una carta sellada con el distintivo de la familia de Figueroa. El sobre es elegante, pero el contenido encierra veneno. En palabras medidas y diplomáticas, Leocadia insinúa que Manuel no está preparado para liderar un proyecto de esa magnitud y que tarde o temprano necesitará apoyos más sólidos. El joven marqués arruga la carta con rabia, comprendiendo que la guerra apenas comienza. Aún así, en medio de la tensión, encuentra un instante de calma. Al cruzarse con Yana en el pasillo, recibe de ella una mirada de ternura que logra atravesar el muro de preocupación que lo rodea. No necesitan palabras. El gesto basta para recordarle que no está solo, que hay alguien dispuesto a acompañarlo incluso cuando las decisiones lo aíslan de los demás. Ese instante de complicidad es un respiro en medio de la tormenta, un recordatorio de lo que realmente importa más allá de los negocios y las intrigas. Al caer la tarde, el palacio parece más silencioso que nunca. La ausencia de Martina, la marcha definitiva de Lorenzo hacia la justicia, la tensión con Leocadia y el incierto futuro de Manuel conforman un panorama sombrío. Pero también hay destellos de esperanza. La redención de Samuel, la valentía de Toño, la fidelidad de Enora. En cada rincón se tejen pequeñas historias de resistencia que, de algún modo, sostienen el edificio entero. Manuel se sienta en su despacho una vez más, contemplando los planos de su empresa. La decisión está tomada. Seguirá adelante sin Leocadia, aunque el camino sea más difícil. En su mente resuena la frase que se repite desde hace días.
Si fracasa, al menos lo hará con sus propias convicciones. Esa determinación, más que el éxito o el fracaso, es lo que lo define ahora. Y en el reflejo de la ventana, iluminado por la luz tenue del crepúsculo, parece por primera vez un hombre dispuesto a cargar con el peso de su apellido y de su destino. La promesa, mientras tanto, respira un aire nuevo. No es paz lo que se percibe, sino la calma expectante que precede a las grandes tormentas. Cada decisión tomada, cada palabra pronunciada, ha trazado un nuevo rumbo. Y todos, desde el marqués hasta el último criado, intuyen que lo peor aún está por venir.